Análisis de la viabilidad de un sistema de captura de CO2 derivado de una planta termoeléctrica en Barranquilla, Colombia, por Sergio Cadavid, Valentina Castaño y Sara Mejía. Planteamiento del problema. Uno de los fenómenos globales que más contribuye al acelerado cambio climático es la emisión desmedida del CO2 por causa de las actividades humanas. En la gráfica a continuación se puede ver que hay una tendencia creciente. De estas actividades, la generación de energía representa un 24,6% de las emisiones y más específicamente en las termoeléctricas en los últimos 10 años las emisiones de CO2 aumentaron un 160%. El ejemplo más relevante de generación térmica a nivel nacional es CEPSA, que suple el 12% de energía nacional y en el Caribe cubre el 45%, utilizando gas natural como combustible. El gas natural es el combustible a nivel nacional que más CO2 produce, como podemos ver a continuación en la gráfica delimitado de color café. Y como se prevé que dicho consumo va a aumentar, sería ideal captar parte de sus emisiones. Hipótesis. Es viable para la planta generadora TEPSA aplicar un método de captura de CO2 emitido por las calderas para disminuir las emisiones de dicho gas. Estado del arte. De los tres métodos de captura, la postcombustión es el más indicado económica y tecnológicamente hablando porque permite capturar grandes volúmenes y se ha utilizado comercialmente con una trayectoria de 10 años en aplicaciones relacionadas. Hay 5 tecnologías a partir del proceso de postcombustión, los cuales han sido implementadas en plantas. De estos 5, el segundo, las celdas de combustible de carbonato fundido, es el que mejor resultados ha dado en cuanto a rendimiento. Cuantificando el costo de los sistemas hablados anteriormente, podemos ver que el segundo más económico es las celdas de combustible. El primero es la combustión a alta presión con captura de solvente. Ahora, si vamos a hablar en términos de eficiencia, podemos ver que aunque las celdas de combustible de carbonato fundido tienen una eficiencia un 1% menor, logran captar el 99% del CO2 producido. Los objetivos. El primero es estudiar la viabilidad de un sistema de captura de CO2 derivado de procesos termoeléctricos en la planta colombiana en Barranquilla. Específicos. Caracterizar la composición de gas evacuado por la chimenea de la termoeléctrica, delimitar el costo aproximado de los elementos requeridos en el sistema de captura y definir el modelo matemático que muestre el impacto de la captura del CO2. Metodología. Se deben tener en cuenta ciertos factores como la presión parcial, las condiciones de operación y la composición de los gases de escape para poder determinar la cantidad de CO2. La caracterización del gas es tomando una muestra para distinguir los componentes, determinar los contaminantes y calcular peso molecular, volumen y la concentración de los contaminantes de la emisión. Posteriormente se determinan las correcciones necesarias en la concentración del contaminante, los cálculos del caudal de los gases y por último la cantidad de contaminantes emitidos. Si la concentración del CO2 es alrededor de 80%, podemos decir que estamos hablando de una base seca y simplemente un sistema criogénico para realizar la separación de CO2 de los componentes no condensados que pueden estar incluidos en la mezcla. Los costos de los componentes principales están en la tabla a continuación en millones de euros y al realizar las respectivas conversiones su costo total es de aproximadamente 562.752 millones de pesos colombianos. El modelo matemático, el cual muestra el impacto de la captura de CO2, es el que se puede ver a continuación. Finalmente, tenemos las actividades programadas para la realización de este proyecto, que durará aproximadamente 14 meses y se darán como resultado 3 entregables. Referencias.